esté con vosotros. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Eliseo, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tomen asiento un momentito. La palabra es bastante dura, pero como siempre le digo yo, es el Señor que amorosamente nos quiere educar en la fe para que estemos preparados en estos tiempos tan duros. Hay una palabra que cada cierto tiempo, o sea, siempre, todos los años, se proclama, pero que nunca habíamos estado tan cerca de que esa palabra se llegue a cumplir. Y es que dice que llegará un momento en donde se pondrán padres contra hijos, hijos contra padres, y los de una misma casa o de una misma familia serán enemigos unos de otros, ¿no? Porque el espíritu del mal va a estar trabajando en el corazón de muchos y se pondrán a atacar a aquellos que creen en el Dios único y verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, pero un solo Dios no más. Y si hoy miramos lo que está sucediendo en el mundo, podemos darnos cuenta que eso está sucediendo en nuestras propias familias, en nuestros hijos, que no quieren seguir nuestra fe, en sus amigos, en nuestros vecinos, en nuestros mismos hermanos. Muchas veces se da el caso hoy que dentro de una misma familia hay ateos, hay gente del Reiki o gente que no cree, ¿no? O que tienen otras religiones, que aman a Krishna, que, en fin, que abominan a la Iglesia Católica. En parte tenemos la culpa nosotros por los escándalos que hemos dado, si eso es verdad. Pero esta palabra entonces viene a ayudarnos un poco. ¿Por qué? Por un lado, San Pablo nos está diciendo una cosa: yo predico un Cristo y un Cristo crucificado, y no voy a hablar de otra cosa.
Esto del Cristo crucificado, por un lado es algo maravilloso porque Jesucristo, que no cometió pecado, siendo un hombre cualquiera, era Dios también. Y por el hecho de ser Dios, pagó por nuestra culpa contra Dios con su vida para que nosotros pudiésemos recuperar la vida santa y santificante con la cual Dios nos creó y que por culpa del engaño del demonio perdimos. Entonces, tenemos esta primera realidad que tiene que ser esperanza para nosotros. La cruz, eso que a ti te atormenta desde toda la vida, porque tuviste un padre violento, porque no tuviste padre, o porque no eres tan inteligente como hubieses querido, o porque eres chiquitito, negrito y querías ser rubio y alto, parecer un vikingo. En fin, cualquier cosa que a ti te atormenta desde que eres pequeñito, ¿no? Por tu historia, eso es tu cruz. Y esa cruz se puede volver gloriosa si te apoyas en Jesucristo. No en vano Él murió. Y tenemos en esta imagen, además que a mí me encanta, tenemos este Cristo crucificado y la Virgen María al lado. Ayer leíamos en una oración que la vamos a hacer hoy también, que es la oración que el Papa nos ha pedido para el final de la Eucaristía, donde se habla de María, que te mantuviste firme frente a la cruz, no perdiendo tu fe. Y eso es importantísimo para nosotros, porque muchas veces la cruz nos escandaliza, como nos escandaliza el pecado. No solo el pecado de los demás, porque si nosotros nos damos cuenta del pecado de los demás es porque nosotros conocemos el pecado. Y resulta que la verdadera muerte no es el paso de esta vida a la otra. Eso es un nacimiento. La verdadera muerte es la muerte que provoca el pecado en nuestro corazón, que nos hace resentidos, que nos hace odiosos, que nos hace violentos, que nos hace egoístas, que nos hace lujuriosos, que nos hace iracundos, etcétera, etcétera. Todos los pecados capitales y todas sus ramificaciones, ¿no? Pues acá San Pablo está diciendo, me presenté a vosotros débil y temblando. Así nos tenemos que presentar a nosotros, no como seres exitosos, pero sí hablando con la verdad. Porque tenemos una misión hoy más que nunca, que es anunciar el amor de Dios. Y nos va a pasar como a Jesucristo. Si tú anuncias cosas bonitas, todo el mundo te va a creer. Todo el mundo te va a querer y te va a alabar. Pero si anuncias la verdad, que a veces es dura, te van a odiar. Y esto es lo que pasó con Jesucristo. Al principio, cuando lee la palabra, dice, esta palabra se cumple hoy porque yo he recibido el Espíritu de Dios y me han enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Uy, qué lindo. Ay, un hombre comprometido con los pobres, qué maravilla, qué lindo, ¿no? Y empezó a hablar del amor de Dios y todo. Hasta ahí todo perfecto, lo querían mucho. Pero cuando empezó a decirles, ningún profeta es recibido en su tierra, y yo les voy a decir, estoy acá en mi patria, y ustedes no están creyendo en mí. Ustedes quieren que haga milagros como los hice en otra parte, no sino que para reírse un poco de mí, porque ustedes no creen, yo soy el hijo de José, un carpintero, y ustedes no pueden creer que yo sea el hijo. Él ya conocía el corazón y la incredulidad de esa gente, y por eso les habló de esta realidad, que es una realidad también que a nosotros nos tiene que hacer temblar. Había muchos leprosos en Israel, pero solamente a Naamán, el sirio, o sea, a un pagano, Dios lo curó. Había muchas viudas en Israel, pero solamente le envió al profeta que le hizo un milagro maravilloso a esta viuda de Sarepta, ¿no? Otra pagana. Ustedes saben la historia de esta viuda, ¿no? En el momento en que ya no quedaba, no había lluvia, no había alimentos, estaban en una, peor que una pandemia, ¿no? Y estaba en una crisis política y económica tremenda y no había comida ni nada. Esta viuda tenía un hijo y le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. Iba a hacer un pan, le iba a dar a su hijo, iba a comer un poquito de ella y después se iba a echar a morir. Y llega este profeta, medio cara dura, y le dice, está todo muy bien, pero prepárame algo a mí. Y le dice, es que tengo solo esto. Ok, sí, pero dámelo primero a mí. Miren, qué cara dura. Y la viuda intuye que ahí hay un hombre de Dios, siendo pagana, hace el pan primero, se lo da al profeta y, oh sorpresa,
nunca más se le acabó la harina, ni nunca más se le acabó el aceite. Porque Dios, cuando tú te entregas a Él y eres capaz de dar lo tuyo, como esa viudita también que echó las 2 moneditas en el tesoro del templo, ¿no? Y que Jesús dijo, esta ha dado más que todos los demás, porque ha dado todo lo que tenía. El día en que tú te puedas negar a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor, nunca más en la vida te faltará nada. Con persecuciones, pero tendrás la vida eterna. Y acá vemos entonces al Señor que les está hablando con la verdad. Y por supuesto que hablar con la verdad es duro, ¿no? Ponte tú frente al Señor y no tengas miedo. Pídele al Señor que te dé su gracia para poder vivir conforme a su palabra. Porque además, y esto lo voy a decir siempre cada vez que pueda, busca primero la voluntad del Señor, el reino de Dios y su justicia, como dice Jesucristo. Y lo demás te vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo que te va a venir cuando busques la voluntad del Padre? Todo lo que anhela tu corazón, de una forma increíblemente maravillosa, mucho mejor de lo que tú podrías haber soñado, porque Dios es paradójico. No es absurdo ni es lógico, es paradójico. Tú sueñas ser feliz, pues con Dios vas a ser infinitamente feliz. No tengas miedo. No tengas miedo frente a este mundo que hoy está en contra de Dios. Vendrá persecución, partirá por los propios de la casa. Pero no tengas miedo, porque el amor de Dios es más fuerte. Y pasado este periodo en donde Dios le está dando autorización al demonio para tentarnos, los que tenemos fe tenemos que darnos cuenta que tenemos un sostén que el mundo no tiene y que necesita. Y nosotros seremos los encargados de darle esta esperanza a los que anden desesperados, angustiados en los tiempos que vienen. Ánimo. El Señor quiere que nos fortalezcamos en nuestra fe para poder cumplir con la misión para la cual Él nos creó y nos hizo nacer en un hogar cristiano. El que tenga oídos por ahí, que oiga. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, toca la campanita y dale like. Te invitamos también a comentar.